Hola, bienvenidos para seguir creciendo junto a nosotros en esta fantástica ciencia llamada robótica. Recordad en nuestro video anterior que trabajamos, conocimos, empleamos distintos tipos de accesorios o componentes. Recordá por ejemplo el empleo del termo contraíble, el cual, como su nombre lo indica, cuando le aplicás calor térmicamente se contrae. En este video vamos a empezar a aplicar algunas leyes que ya trabajamos en videos anteriores. Vamos a trabajar también con determinadas unidades que fueron presentadas cuando vimos por ejemplo la llamada ley de Ohm. ¿En qué va a consistir nuestra actividad de hoy? Vamos a trabajar empleando un instrumento de medición que es muy interesante, vas a ver que es muy simple emplearlo, que se llama tester. ¿Qué nos va a permitir el empleo del tester? Poder medir, por ejemplo, que nuestra batería esté cargada al momento de usarla. Y recordar lo que vimos y trabajamos también respecto a los motorreductores, los cuales tienen una tensión de trabajo que tenemos que respetar, si no el motorreductor se quema. ¿Qué vamos a empezar a trabajar hoy entonces para poder adaptarnos a esta tensión de trabajo? Vamos a trabajar ya a desarrollar ese componente que te contamos, se llama regulador de tensión. De esta forma vamos a dejar montado ya en el chasis de nuestro futuro robot los pines rectos para el motor. Vamos a adaptarle la tensión de la batería pasando por el regulador y vamos a dejar preparado nuestro robot para seguir avanzando a otra etapa. Vamos entonces a la actividad. Bueno, fíjate lo que tengo acá para que veas lo interesante de interactuar en la robótica entre la electrónica, la informática. Te decía al inicio del video que hoy vamos a comenzar a trabajar con este instrumento de medición que es muy interesante y vas a ver que es muy simple, llamado tester. Fíjate, por supuesto que hay muchas consultas, hay mucho empleo con esta tecnología que está acá que se llama Arduino. Fíjate por ejemplo que vos cuando trabajás con las placas Arduino, ¿qué haces? Conectás tu placa al puerto y ahí tomás la alimentación. Bueno, fíjate que yo lo que estoy haciendo ahora, tomé este conector y ves que este conector lo desarmé. ¿Para qué lo desarmé? Le conecté el tester. Fíjate que el tester está seteado, está puesto en una unidad que nosotros vimos que era la de tensión. ¿Te acordás que dijimos hace unos videos que la unidad de tensión es el volt? Y bueno, fíjate lo que ocurre, que la tensión que vos tomás del puerto, ¿ves? Es de 5 volt. Este es un valor de continua, ¿ok? Bueno, cuando esta tensión, por ejemplo, llega a la placa, esta tensión es la que necesita el micro para su funcionamiento. Y si vos, por ejemplo, a través de una fuente externa conectaras a través de acá, de este conector, ¿ves? Acá tenés este componente que es un regulador de tensión. O sea que, ¿qué va a hacer este? Es, dijimos también en algún momento, como este componente que tengo acá. Se llama circuito integrado regulador 7805. Lo que va a hacer es regular la tensión de entrada para que al circuito integrado le lleguen 5 volt y no se queme. ¿Ok? Muy bien, entonces te lo presento. Este instrumento de medición se llama tester. Cuando trabajamos la ley de Ohm vimos que la unidad de tensión era el volt y que la electrónica emplea corriente continua. ¿Ok? O sea que esa corriente continua era la misma que vamos a encontrar, por ejemplo, en las baterías o pilas, ¿ok? Fíjate un detalle interesante que te lo voy a presentar tal cual nosotros lo trabajamos en nuestra actividad profesional. ¿Qué significa eso? Imagínate que yo te contaba que ahora en un ratito vamos a montar en la placa este circuito integrado regulador. Ahora vos mirás el integrado y datos que necesitamos tener con seguridad son cuál es la entrada y cuál es la salida. Para el caso de que no recordaras o no conocieras estos datos, nosotros empleamos lo que vos ves acá en imagen en mi computadora, ¿ves? El datasheet o la hoja de datos.
Estos datasheet o hojas de datos, hay varios sitios en la web donde nosotros ya los conocemos y vamos, en el caso de que no lo hubiéramos descargado, a buscar de las mismas, ¿no es cierto? Bueno, fíjate que, por ejemplo, un detalle interesante es que la hoja de datos me dice este circuito integrado es LM, la familia, ¿ves? Y 78. Yo ya sé, conozco que cuando me dan la referencia de que un circuito integrado es 78, como en este caso, trabaja con lo que luego vamos a avanzar, sería tensión positiva. Si el integrado, leo sobre el cuerpo del integrado y dijera 79, sé que ese circuito integrado está diseñado para emplear con tensiones negativas, ¿ok? Fíjate que acá en el integradito me dice que la pata 1, estos view front, visto de frente, es la entrada. La pata número 2 es el GND o el negativo, y que la pata número 3 es la salida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando montemos el circuito integrado a la placa, la tensión de la batería la vamos a conectar acá, ¿ves? En esta pata, en la entrada. El negativo va a venir a la pata del medio, al negativo, y esta tercera pata, como dice acá, es la pata del output, de la salida, ¿ok? Entrada, GND, salida. Hoja de datos, circuito integrado, regulador positivo, ¿ves? Como te dice acá, familia 78, y la X, ¿por qué es? Porque podés tener reguladores para obtener a la salida 5, 6, 8, 9, 10, los voltajes que te figura acá, en la hoja de datos. Fíjate que con el tiempo, cuando uno, como en mi caso, se va dedicando a esta actividad a nivel profesional, uno va juntando este instrumental de medición, como en este caso, distintos modelos de tester. Lo importante, recordar lo que te marcamos siempre. Nosotros no te vamos a decir, digamos, qué es lo que tenés que tener o qué es lo que no. Sabemos que, por el contrario, que todas las cosas requieren de un costo, de una inversión, pero que está bueno para que vos puedas avanzar, si te entusiasmas en esta actividad, que vayas también pensando en tener los elementos para trabajar. Fíjate que en el trabajo que realicé con nuestros queridos profes en la escuela de maestros, muchos de los profes, para empezar a trabajar la actividad y tener sus herramientas de trabajo, su instrumental, empezaron trabajando, al igual que lo hice yo también, con esta línea de tester. Que vos, por ejemplo, vas al supermercado, inclusive, y en el supermercado te lo venden, y tenés para trabajar con las funciones básicas: medir tensión, medir resistencia, podés medir diodos, transistores, podés también acá hacer las pruebas de funcionamiento de los transistores, ya vamos a ver, como NPN o PNP. O sea que con una baja inversión, hoy en día lo que tenemos a favor es que con poco dinero vos podés acceder a comprarte un tester, por ejemplo. Esta, para darte una idea, es una placa de un tester digital. Y fíjate, ¿no?, que la verdad que es bastante simple a nivel circuital. Esto es lo que permite que el costo de los testers haya bajado, ¿no?, que sean más económicos. Este modelo de tester, por ejemplo, ves este que tiene aguja, estos son los clásicos, los llamados tester analógicos. En su momento trabajamos mucho también con eso. Ves que, al igual que pasa acá, todavía tengo distintos modelitos más chiquitos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que este tester que está acá, que inclusive ya viene de fábrica con el cable. Si vos ves que vas a llevarte algunas herramientas, algunos componentes para trabajar durante el día en algún lugar, este tester de tamaño reducido te simplifica, digamos, trasladarte, ¿no?, y poder guardar los instrumentos, las herramientas, los componentes. Fíjate que este modelo que está acá lo trabajé bastante, lo trabajo para otras aplicaciones, ¿ves? Por el momento no nos interesa trabajar, por ejemplo, en parámetros como la clase del instrumento,
Si este instrumento, que fue el que trabajamos en la parte inicial, este instrumento, por ejemplo, la parte del display, como un detalle, este es de 3 dígitos y medio, que eso tiene que ver, lo vamos a profundizar también con el tiempo, con la cantidad de dígitos que vos vas a visualizar en la medición. Pero bueno, como datos, ahora lo vamos a empezar a abordar. Entonces necesitamos poder medir resistencia, tensión, medir transistores también, poder medir diodos. Algo importantísimo y que nos va a ayudar bastante también es que el tester tenga beeper, ¿ves? Este sonido te marca cuando hay continuidad. Esto que te va a facilitar que si vos estás trabajando en un circuito, estás haciendo un análisis, no tengas que estar distrayendo la vista para mirar cuál es la indicación en el display, sino que directamente lo percibís auditivamente, ¿no? Con el sonido del beeper. Bueno, estas entonces son algunas de las posibilidades. Otra cosa es que también, ves, dependiendo del tipo de trabajo que tenemos que hacer, uno que invierte en este tipo de cosas, ves que por ejemplo a este tester que venía de fábrica con las puntas, le adapté este tipo de conector para poder usarlo en aplicaciones de conectores que tienen este diámetro. Un ejercicio inicial que yo te voy a proponer es, con el tester que tengas para trabajar, en el caso de que ya dispongas de un tester, es que setees el tester, ¿ves?, para medir tensión. Acordate, repito, del video que trabajamos y que hicimos la introducción a la ley de Ohm, cuando presentamos las distintas unidades y su forma de representación. Ves que acá lo que estoy haciendo es, tomo esta batería, la batería tiene que tener 9 volt, y lo que estoy revisando es que la batería tenga carga. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque créeme de que muchas veces pasa que armamos el circuito y decimos, uy, pero esto no funciona, ¿qué ocurre? Y la batería está descargada. Por lo general, para trabajar en las aplicaciones de robótica, te conviene comprarte las baterías recargables. Estas baterías, que ya son muy comunes, tienen un ciclo de recarga de 1000 usos, o sea que tenés para cargar y para descargar bastante. Recordarás también del video en el cual hicimos la introducción a los motorreductores, que comentamos que estas baterías suministran baja corriente. Esta batería, por ejemplo, acá te va a dar el dato de cuál es la tecnología. Esta es níquel metal, ¿ves? Y acá está la corriente, el amperaje que le va a poder suministrar a tu carga, 250 mA. Es un valor de corriente pequeño. Habíamos comentado, trabajado en ese video, que lo que nos va a permitir es darle suministro de corriente a los dos motorreductores que vamos a usar, porque son también de baja potencia. Lo que está en el mercado, ha aparecido y se trabaja bastante, es este modelo de batería, ¿ves? Acordate que yo te comentaba que en realidad hablar de una pila o de una batería, el concepto de batería viene de una batería de pilas, ¿ok? Fíjate lo que está pasando acá. Estas son dos pilas de 3.7 volt de litio-ion, que ya vamos a tener que trabajar también acerca de esto. Las dos pilas están puestas en serie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros midamos a la salida, la tensión que nos va a entregar es la suma de las dos pilas, ¿ok? Bueno, entonces tengamos presente esto como ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Medir la tensión de la batería. Fíjate que acá hay un detalle, y con el tiempo vamos a seguir trabajando y ejercitando en esto. Al principio, nosotros desde el punto de vista, desde la pedagogía, entendemos que no es fácil
poder captar, poder prestar atención a tantos detalles. Por eso es una cuestión de ejercicio. El conocimiento se va fijando a medida que nosotros ejercitamos, que repasamos las cosas, que las aplicamos. Bueno, fíjate que acá tenés distintas indicaciones de voltaje. Esto es lo que se conoce como la escala, ¿ok? Los distintos valores que vos podés medir, ¿ok? Esa es la indicación que tenés acá. Fíjate lo que ocurre acá. Como yo sé que la batería es de 9 volt, ¿en qué escala lo puse? Para medir hasta 20 volt. Si yo, por ejemplo, fuera a la escala de abajo, ¿ves? Pusiera, setear al tester para medir con un valor máximo de 2 volt, fíjate lo que te ocurre. Esta indicación será de esta forma, se empleará otra, pero lo que te está indicando ahí es que el instrumento está fuera de rango. El objetivo ahora va a ser montar el circuito integrado regulador a la placa. Fíjate que, como ya hemos comentado en nuestro trabajo, la idea de este método de montaje, ¿ves? Es que, como te decíamos acá, no hay nada que esté sujeto ni con una gomita, ni con un precinto. ¿Por qué? Porque todos los materiales que vamos usando en este método lo que te permiten es lo que ya trabajamos. Vos podés destornillar, podés desmontar el motor, lo podés usar al par de motorreductores con las ruedas para otro dispositivo también. De esa forma no tener que estar siempre invirtiendo por cada modelo en volver a comprar los mismos componentes. Bueno, fíjate que la idea entonces en este dispositivo que está acá, ¿ves? El circuito integrado regulador, vos mirás y decís, este es distinto. Te cuento, para que vayas sabiendo, que en realidad no son distintos. Esto que tiene puesto este circuito integrado se llama disipador, es un disipador de calor. Y ves que acá se ve que está blanco este dispositivo, y esto es grasa siliconada, que es lo mismo que emplea el cooler de tu PC. ¿Por qué? A mayor frecuencia, ¿qué es lo que va pasando con el dispositivo? En el caso del microprocesador, más temperatura levanta, ¿ok? Por algún lado lo tiene que disipar. Fíjate que en el microprocesador, digamos, de tu PC, ¿qué pasa? Si se te secara la grasa, por software, te aparece un mensaje diciéndote o automáticamente qué va a pasar. Te va a apagar el dispositivo, si no se te quema el microprocesador. Bueno, cuando nosotros trabajamos con los circuitos integrados, hay determinados cálculos que no nos interesa conocerlos ni desarrollarlos ahora. ¿Por qué? Porque uno sabe con el tiempo que la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de la salida, un rango de tensión seguro es de 3 volt, ¿ok? Si no, ¿qué pasaría? Suponete, nosotros cuando le aplicamos 9 volt acá y vamos o esperamos obtener 5 a la salida, estamos superando ese valor. Pero ¿qué ocurre? En general, como usamos disipadores, grasa siliconada, esto lo que ayuda es a que el dispositivo pueda disipar el calor que se le va produciendo en su trabajo internamente, ¿de acuerdo? Bueno, la idea es que ya hoy en día vos vas a las casas de electrónica, por ejemplo, y te dan todo armado. Ves que te dan el disipador, te dan el tornillo, te dan la tuerca también, ¿ok? Bueno, y otro detalle importante, fíjate cómo está montado este, ¿ves? Esta tecnología, ya lo dijimos varias veces para que lo puedas incorporar, se llama THT, tecnología de agujeros pasantes. Fíjate que este componente entonces va a quedar montado sobre la parte superior de la placa y ves que está tirado hacia la placa el componente. ¿Por qué? Porque la idea es que si vos directamente lo soldás y lo montás parado, ¿esto qué te va a insumir? Altura. Y fíjate, este cómo lo preparamos, por ejemplo. Este va al revés porque tiene un chasis acá, ¿ves? Entonces el regulador te queda para abajo. Por supuesto que no están las ruedas, ¿ves? Pero te conviene recostarlo para que no se te complique y que no vaya a rozar, digamos, sobre la superficie. Otro detalle que tenés que tener en cuenta para ahora cuando empecemos a montar el componente. Fíjate que con el tiempo, al igual que te mostramos que podías modelar tus ruedas, acá pasa lo mismo, ¿ves? Este es un soporte para baterías, ¿ves? Esto está modelado con una impresora 3D. Con el tiempo
Esto también te lo vamos a ir mostrando, te podemos compartir los archivos. A mí se me ocurrió, por ejemplo, que una forma inicial simple y rápida de sujetar la batería, no con un precinto ni con una gomita, sino con algo que sea más seguro técnicamente, es por ejemplo poder usar, ¿ves?, un imán. Fíjate lo que ocurre acá. Si yo quisiera que la batería quede fija del otro lado, fíjate lo que puedo hacer, ¿ves? Pongo el imán, fíjate que esto no se mueve para nada. Para remover lo que tengo que hacer, simplemente saco el imán. Lo mismo si vos hicieras el diseño y quisieras que la batería te quedara del lado de arriba, fíjate. De una forma muy simple la batería no se cae, ¿ves? Esto es empezar a diseñar lo que va a ser el montaje de tu dispositivo. ¿Por qué te lo comento ahora? Porque antes de soldar nada tenés que haber pensado cómo vas a hacer la distribución, el montaje de cada componente. ¿Por qué? Porque si llegás a soldar el regulador acá en la mitad y ya la batería no va a poder estar en este lugar, ¿de acuerdo? O sea que eso tiene que ver con el diseño y con el montaje de nuestros robots. Bien, como te decíamos al inicio del video, nuestro objetivo hoy va a ser dejar diseñado ya cuál va a ser el montaje de nuestro regulador y de los pines rectos en la placa de nuestro robot. Bueno, fíjate que también quería, redondeando una idea, viste que recién hablábamos del soporte de la batería, este que vos podés diseñar luego usando impresión 3D. Y fíjate que te mostraba del regulador, cómo está montado en este dispositivo, en este robot. Bueno, fíjate que acá parece que la parte de los cables en el montaje quedan para arriba. Fíjate que luego también vos con el tiempo, usando impresión 3D, ¿ves?, podés diseñarte determinadas herramientas como para que, fíjate cómo quedó el montaje. Vos desde arriba, ¿qué ves? La parte de las conexiones ya no se ven, ¿ves? Obviamente le sacamos la rueda para manipularlo más fácil, pero fíjate, todas herramientas que van a estar a tu alcance luego para poder diseñar. Bueno, comentábamos recién respecto a dónde nos interesaría que quede montada la batería, ¿ves? Entonces acá lo que podríamos hacer es ya marcar con un lápiz a dónde va a quedar la batería montada, y estos los trabajamos ya en el video pasado. Fíjate que la idea va a ser cuál, que con estos pines, como hicimos también con los otros dispositivos, ¿ves?, poder luego usar los alojamientos hembra para conectar los distintos motores, ¿ok? Bueno, entonces acá vamos a soldar ya en el próximo video este pin recto a 90 grados para uno de los motores. Lo mismo, ¿ves?, a la misma línea que el otro, vamos a dejar presentado este también para el otro motor, ¿bien? Y acá, por ejemplo, para poder conectar la batería y no tener que estar pasando cables para soldar desde abajo el terminal de la batería a nuestro regulador, ¿ves?, le vamos a poner un pin también, un pin recto a 90 grados. Y al regulador, te voy a contar también en el próximo video, vamos a dejar un espacio para ponerle un componente, un diodo, para que si te equivocas en la polaridad, directamente no tengas conducción. Bueno, y fíjate, ¿qué haríamos de esta forma? ¿Ves? Que si vos le conectás el terminal de la batería, este diseño te va a permitir que vos directamente pases acá, ¿ves?, conectes, ok, vamos a conectar esto. Después se puede dejar ya una vez que esté soldado, ¿ves?, la distancia del cable se puede trabajar, después la podemos recortar también, lo podemos pasar por abajo. De esta forma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando en el encuentro que viene, en el próximo video, soldemos los cables del motor, ya una vez que lo tengamos, cada motor lo vamos a conectar de este lado, ya vamos a conectar también la parte de la batería al regulador, y de esta forma podemos energizar directamente los motores.
Algo que vamos a hacer también en el próximo video es darlos vuelta a los motores. Ves que la parte de los terminales para las conexiones nos queden más cercanos a donde va a estar el pin, ¿ves? Como ocurre con estos dos modelitos que están acá, ¿ves? Acá está la parte de los terminales. De esta forma, ¿qué vamos a estar evitando? Usar más cables, digamos, tener un recorrido más largo. Y aparte, eso está pensado para que directamente la dirección de nuestro robot de esa forma sea positivo arriba, negativo abajo y que vaya hacia adelante. Bueno, gracias por acompañarnos. Recordad entonces, como hicimos nosotros acá, ya tenemos presentado cómo vamos a trabajar el montaje, ¿ves? Esto es lo que te permite las actividades de robótica que te proponemos. Fíjate qué lindo, qué interesante. Vos, antes de hacer nada, ¿qué podés hacer? Diseñar, podés ser creativo en lo que haces. Pensá en lo que yo propuse ahí al usar el imán de neodimio, ¿ves? Si por el momento no me voy a modelar un soporte para batería, ¿qué hago para que me quede fija la batería? Uso el imán. Bueno, fue un placer para nosotros que nos sigas acompañando, que sigas creciendo en esta ciencia fantástica que es la robótica. Nos vemos en el próximo video.